Bienvenidos a Huellas sobre el Agua. Yo soy Fabiola Romero y me acompaña la doctora Dialma García. Es para mí de verdad un honor poderla tener con nosotros porque ella ha sido para mí y para muchas personas una maestra de fe. Pastora, bienvenida. Gracias por invitarme, Fabiola. Bueno, estamos muy contentos de poder conocer la historia de la pastora Dialma porque esto va a ser una verdadera clase, una clase intensiva de fe, de cómo desarrollar la fe, que así como el nombre de este programa permite que las personas lleguen a caminar sobre el agua, dejar sus huellas sobre el agua. Y es que hay muchas situaciones en las cuales las personas no tienen nada que hacer en lo natural, solamente esperar que Dios obre y actúe. ¿Cómo nace esa fe que mueve montañas, que hace que camine sobre las aguas? La doctora Dialma García, ¿cómo nació su fe? Bueno, cuando tú recibes al Señor, el Señor te da la medida de fe de Dios. Esa medida de fe es la misma medida que Él le dio a Pedro, a Pablo, a toda persona que nace de nuevo. Y esa medida de fe ahora tú tienes que desarrollarla. No se puede quedar así porque si no haces nada, esa medida de fe empieza a disminuir. Exactamente. La pastora Dialma conoce al Señor en una ocasión y ella comienza a estudiar la palabra, se apasiona, ¿verdad? Cuéntenos un poquitico cómo fue eso. Bueno, yo conocí al Señor con Billy Graham, pero me quedé en la iglesia católica, no sabía dónde ir hasta que conocí al pastor Alberto Delgado en la catedral y él habló de una carpa que él iba a abrir y yo en ese momento, aunque no sabía nada, sabía que me tenía que ir con él cuando él abriera esa carpa. Estamos hablando de lo que hoy en día es la iglesia Alfa y Omega, con el pastor Alberto Delgado. Una carpa en la calle. Una carpa entre la 8 y la 23 calle y la 107. Allí comenzó entonces usted su caminar con el Señor. Ahí yo pasaba por ahí de mi trabajo de Honeywell y me encuentro que el pastor estaba poniendo los palos a la carpa y le dije a la persona que iba conmigo, yo tengo que ver ese hombre. Y esa noche él me dijo que empezaban y me invitaba a que yo empezara con él. Y empecé, esa misma noche yo empecé en Alfa y Omega. Y allí comienza ese recorrido. Ella es una persona muy estudiosa, así que se apasionó por estudiar la Biblia, alcanzó su doctorado, se convirtió en una maestra de instituto bíblico y así fue desarrollando su fe. Ella tiene algunos tips que nos va a dar hoy para desarrollar la fe y comenzar como todo músculo, ¿verdad? Como si vamos al gimnasio con cosas pequeñas. La fe es una fuerza espiritual que sale de tu espíritu. Tienes la medida de fe, pero tú tienes que desarrollar esa medida de fe. ¿Cómo lo hice yo? Bueno, yo empecé a aprender con el pastor Delgado lo que era la fe. Y yo hice tarjeticas de 3x5. Yo le pregunté al Señor cómo yo desarrollaba mi fe. Y Él puso en mi corazón, haz tarjeticas de 3 al 5 y las cargas contigo con los versículos que tú quieres que funcionen en tu vida. Y yo empecé a hacer eso. Y yo andaba con esas tarjeticas y si tenía un tiempo de parar el carro, la leía y meditaba. Así yo empecé a aprender la palabra, cómo desarrollar esa fe en esa palabra, que es lo que ha salvado mi vida. Bueno, y así poco a poco fue desarrollando esa fe, que un día, en una circunstancia inesperada, cuando su vida estaba en peligro, ella pudo actuar en fe, pues, según la medida de fe que ella había desarrollado en ese momento. Y fue una ocasión en la cual usted tuvo una invasión en su hogar. Una invasión que fue impactante. Yo tenía 4 años de conocer al Señor y había estado estudiando el nombre de Jesús hacía como un mes, meditando en el nombre y la autoridad que tenemos en el nombre. Y de repente, un día a las 6 de la mañana, yo estaba planchando mi vestido para irme a trabajar a Honeywell. Se colaron 4 hombres en mi casa. Mi esposo abrió la puerta por detrás, echarle agua a las matas. Y se colaron 2 hombres, trajeron a mi esposo con pistolas sobre su cabeza. Uno entró a donde yo estaba planchando y me puso la pistola también en la cabeza. Me dijo, esta es una invasión. Y entonces me llevó al cuarto, me amarró las manos hacia atrás y los pies y puso una funda de una almohada sobre mi cabeza. Hizo lo mismo con mi esposo. Y ahí estuvimos 45 minutos, ellos amenazándonos que dónde estaba el dinero. Yo por fin le dije a mi esposo, mira, llévalo
a donde está la caja, que estaba abierta, yo no la había cerrado bien, y que se lleven todo lo que hay ahí. Entonces él los llevó ahí y cogieron todo lo que había ahí, todas las prendas que habían ahí, me quitaron las prendas a mí también, que mi esposo me había regalado. Y entonces él se vira hacia mí y me dice, señora, ¿ustedes tienen dinero en el banco? Y yo dije, en el nombre de Jesús, no tenemos dinero. Cuando yo mencioné ese nombre, el hombre dijo, no menciones ese nombre, no menciones ese nombre. Él está arriba y tú estás aquí abajo y él no te puede ayudar. De nuevo yo dije, en el nombre de Jesús no tenemos dinero. Cuando yo mencioné ese nombre por segunda vez, el hombre dijo, señora, nos vamos a ir. Yo la voy a soltar a usted, le voy a dejar este cuchillo. Cuando yo me vaya y nos vayamos de la casa, usted entonces puede soltar a su esposo. Pero espere 5 minutos porque voy a poner cocaína por todo esto, amenazándome. Uh-huh. Y yo esperé a que se fueran. Tenía la mejor alarma de Honeywell y no la pude usar en ese momento porque me cogieron de sorpresa. Y cuando se fueron, yo toqué el panic button de la alarma y en 2 minutos la policía estaba ahí. Pero no los pudieron coger, pues yo vivía en los Roads, que quedaba cerca de la calle 8 y se fueron por la calle 8. Pero es impresionante como una persona, imagínense, hay 4 hombres armados y puede desafiar lo que le están diciendo estos bandidos y mencionar el nombre de Jesús con aquella seguridad, lo cual enseguida hizo que la liberaran. Allí tuvo usted una demostración de lo que significa, de la autoridad que tiene el nombre de Jesús en cualquier situación, y fue como la primera prueba de fe que usted superó. Sí, pero si yo no hubiera estudiado el poder del nombre de Jesús y la autoridad que tenemos en ese nombre, nos matan, porque sacaron unos cuchillos así grandes para cortarnos la cabeza. Imagínense, lo que toma también poder creer con esa firmeza es el estudio de la palabra, definitivamente. Y ahora ella había pasado una prueba, pero se iba a enfrentar a una prueba grande, quizás mucho más grande, que tenía que ver con la salud. Así que el estudio de las Escrituras y lo que dice acerca de sanidad divina, la Biblia, y cómo en el nombre de Jesús y por su sacrificio también pudimos ser sanados todos, jugó un papel muy importante. Vamos ahora al momento en el cual usted es diagnosticada con cáncer. Bueno, primero quiero dejarle saber que yo he sido maestra de sanidad divina en Alfa y Omega. Yo daba clases a la 1 todas las tardes por años, enseñándole a la gente cómo se recibe la sanidad. Uh-huh. Fui directora del instituto por 14 años, con todas las clases que di allí. Con todo eso, el diablo me atacó con un cáncer grado 4 que podía morir. Ahí ahora yo tuve que primero examinar mi fe. ¿En qué nivel estaba mi fe? ¿Había oído yo palabra todos los días? Algunas veces uno se descuida y no oye palabra todos los días, y la fe viene por el oír y oír y oír. Y en el griego dice, es rema Cristo de Dios. Rema es la palabra revelada y Cristo la palabra ungida. Uh-huh. Y si tú no oyes palabra de alguien ungido, de alguien que sepa el mensaje de fe, es muy difícil que tu fe pueda crecer a un nivel alto. Hay que leerla. Hay que escucharla de parte de una persona que tenga esa unción y hay que confesarla con la boca. Y hay que confesarla con la boca. Eso lo aprendí de ella, para que sepan. Y ponerle acción correspondiente a tu fe. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo yo pude proyectar mi fe con una situación que mi familia estaba llorando? Uh-huh. Cuando le dijeron lo que yo tenía, enseguida mi hija empezó a llorar y el esposo fue quien la tuvo que calmar, pero yo conocía a Jehová Rafa, uh-huh, que es el nombre del Señor, que es nuestro médico divino, nuestro sanador, el que te cura, el que te arregla. Ese es el Dios, uh-huh, ese es el Dios que es mi Dios. ¿Cuál fue el diagnóstico clínico exactamente? Que el cáncer era grado 4, que si hubiera habido un número 6, que sería un 6. Así estaba de agresivo. Sí, y que era un cáncer muy agresivo. Eso fue lo único que yo oí del médico. Después yo le dije, yo no puedo oír esto. Cuando usted vaya a decirle algo a mi hija, ella se queda aquí y usted le dice lo que quiera decirle, pero yo me voy para afuera. Yo le dije, yo soy una mujer de fe
Y si yo oigo todas las cosas negativas que usted me ha dicho hoy constantemente, no puedo proyectar mi fe. Entonces, cada vez que ella le iba a decir algo a mi hija, me decía que saliera. Entonces usted decidió que no escucharía más los diagnósticos del médico, aunque sí se iba a someter a tratamiento, pero no escuchar constantemente de lo que se trataba en ese momento, sino que su hija fuera quien recibiera esa información. A mí personas me preguntan, ¿qué clase de tumor tú tienes? Yo le dije, yo no sé, eso no me pertenece a mí. Sí, es verdad. Exacto. Yo nunca averigüé ni vi ningún reporte de los análisis de la sangre, nada. Esto es importante, de manera que usted, pastora, aconseja que cuando una persona recibe un diagnóstico no se apropie de eso. No. El diagnóstico puede estar allí, usted va a actuar responsablemente, pero no se apropie como si fuera suyo y empiece a hablar y a decir mi tumor o mi enfermedad porque no es suyo. La enfermedad es verdad, pero hay algo mayor que eso, que es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es la verdad sobre todas las verdades. Exactamente. ¿Qué edad tenía usted cuando esto le sucedió? 72 años. Y el pronóstico de los médicos no era muy bueno porque pensaban que el tratamiento podía también acabar con su vida. No, me dijo que la quimioterapia que me iban a dar era la mayor que había, la tenían que traer de Connecticut y que eso me podía matar. Que otra señora de mi edad no la había podido aguantar. Yo comencé el tratamiento de quimioterapia y radiación a la misma vez. Fue bien fuerte. Pero yo cancelé todas las cosas negativas que me iba a poner la quimioterapia y la radiación. A mí nunca se me cayó el pelo. Me dijeron, se te va a caer el cabello. Y una persona de mi grupo me dijo, yo te voy a comprar una peluca. Yo dije, a mí, yo no voy a usar peluca. A mí no se me va a caer el pelo. Nunca se me cayó. Nunca durante el tratamiento. Un poquitico empezó y le empecé a hablar y empezó a crecer. Tú tienes poder en tu boca. Tú tienes un milagro en tu boca, pero tienes que hablarlo. Y tienes que creer. Yo me separé de todas las amistades negativas. Mi hija no dejaba entrar a nadie en la casa si no fuera a orar. Pero yo seguía dando las clases en casa de María Elvira porque le tenía que poner acción correspondiente a mi fe y actuar mi fe, que yo creía que yo estaba sana. Yo iba y daba las clases, llevaba un salvavidas de esos grandes y me sentaba ahí, lo cubría con una funda. Y lo llevaba y llegaba antes que llegara la gente y me sentaba ahí y daba la clase. Y entonces usted continuó su tratamiento y en fe declarando sanidad. Sí. Decide entonces usted, hubo un momento en el cual ocurrió un milagro y yo quiero que usted nos cuente eso porque dejó impactados a todos los que lo presenciaron. Eso, lo que pasó fue que en abril 4 yo fui a Words of Life y estaba la directora de Sanidad Divina de Oklahoma. Ella me puso las manos y maldijo el tumor y en ese momento yo tomé y recibí mi sanidad. Por fe. La tomé, me caí en el espíritu, le di gracias a Dios que ya yo estaba sana. 3 días después fui al médico y el médico dijo que el tumor estaba creciendo. Pero eso no quitó mi fe. Yo conocía al sanador. Y yo seguía ahí. Eso fue en el 4 de abril y en mayo 15 más o menos, que fueron más o menos 5 o 6 semanas, fue cuando ocurrió el milagro. Yo entraba en la máquina de radiación todos los días, algunas veces con una carterita llena de quimioterapia. Es un milagro que esa medicina no me eliminó, porque era bien fuerte las dos cosas a la vez. Y yo entraba ahí, diciendo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, el poder de Dios está en mí, está trabajando en mí y con el Salmo 21 en mi boca. Yo entré ahí, el tumor estaba, ellos lo están viendo en una computadora. Cuando yo salgo, dos enfermeras dijeron, yo no sé qué pasó aquí, el tumor se desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Yo me emociono, porque fue un milagro tan grande. Ellas lo vieron y después no lo vieron, en ese mismo día. En ese mismo día. Entonces el médico no me iba a examinar hasta agosto. Esto fue en mayo. Y al otro día me dice, te voy a examinar. Se lo mandaron a decir. Y él empezó a examinarme y me dice, ¿dónde está el tumor? Y yo le dije, el Señor lo eliminó. Y él me dice, eso es imposible, ¿dónde está el tumor? Y no lo encontraba y mi hija estaba ahí también. Y dice, esto es un milagro, yo no sé qué ha pasado aquí, le voy a tener que tomar fotos. Y después de eso me hicieron un PET scan y salió que el tumor ya no estaba ahí.
pero todavía tenía el problema de la tiroides. Pero yo dije, yo voy primero a venir en contra de ese tumor con mi fe, porque tu fe, tú lo puedes levantar a un nivel alto, pero si lo usas todo y no te llenas, entonces es muy difícil proyectar mi fe para que tampoco me sacaran la tiroides. Así que yo estuve entonces desde mayo hasta agosto preparándome para ir para Rema, porque en mi cuerpo yo había rebajado 25 libras y estaba muy débil. Y entonces me fui para Rema, para Oklahoma, el 24 de agosto, por una semana, para desarrollar mi fe, porque me iban a operar y me dijeron que me iban a sacar la tiroides en 10 días. Y yo fui para allá, estuve una semana allí, y cuando yo regresé, el médico me examinó y me dice, te vamos a sacar la tiroides, así que te vas a quedar 2 o 3 días en el hospital. Yo le dije, usted no me va a sacar la tiroides, usted va a sacar el nódulo y yo ese día me voy para la casa a las 12 del día. Esa fue mi confesión desde que yo salí de Oklahoma. Toda persona que me decía algo de las enfermeras le contestaba igual. El día que mi hija me recogió, ella me miraba raro, como diciendo, ¿dónde está la maletica? Pero ella no se atreve a hablar. Ella me conoce y sabe que cuando yo estoy callada no puede decirme nada negativo. Fuimos para el hospital, las enfermeras con lo mismo. Te vas a quedar 2 o 3 días, te van a sacar. Yo, no, a mí no me van a... Tú le tienes que contestar al diablo. Él usa personas y si tú no le contestas, tú te quedas con esa última palabra. Eso es muy importante. Cuando me operó el médico, me dijo, tuviste razón, no te sacamos la tiroides, te sacamos el nódulo, te puedes ir para la casa a las 12 del día. El Señor honró mis palabras. Amén. Otra prueba superada, otra prueba de fe que la doctora Dialma García pudo superar, y todo eso está en su libro Me Escuchó, Me Salvó, Me Sanó, y yo quiero que ustedes sepan que lo pueden adquirir para la historia completa. Está en todas las plataformas digitales como Amazon y todo eso. Me Escuchó, Me Salvó, Me Sanó, por la doctora Dialma García, donde ella con más detalle no solamente cuenta toda esta experiencia tan bonita, sino que además ella imparte la enseñanza que cada persona necesita para recibir su sanidad divina, para poder llevar la fe a ese nivel en el cual Dios obra milagros en la vida de las personas. Usted fue encomendada con una misión cuando estuvo en Oklahoma, en esta escuela de sanidad divina. Allí fue cuando el Señor me dijo, yo no he terminado contigo. Yo tengo algo que quiero que tú hagas para mí, pero no te lo voy a decir ahora. Un año después yo fui de nuevo allá y fue cuando me dijo, quiero que traduzcas todo lo que has aprendido aquí, todo lo que te van a mandar de sanidad divina, que eran 400 páginas, y para abrir un centro de oración y sanidad divina en Miami. Yo quiero a mi pueblo hispano sano. Así mismo. Qué lindo. Y en estos 10 años de vida que he tenido, no solo se abrió el centro de oración y sanidad divina hace 8 años, se han entrenado maestros, personas vienen de diferentes países, ahora quieren llevarlo a Ecuador y quieren llevarlo a otros países, todo esto. Así que los planes son que lo quiero poner todo en el webpage, una escuela de la medicina de Dios. Escuela virtual, claro. Con las 14 clases que se dan en el Centro de Oración y Sanidad Divina. Que existe en la Iglesia Alfa y Omega, una vez al mes las personas pueden recibir esa escuela de sanidad divina que la doctora Dialma García y su equipo, un equipo que ella ha preparado, ¿verdad?, para que puedan impartir estas clases, están ahí, son gratuitas, y para más información pueden llamar a la Iglesia Alfa y Omega 305-273-1263. Y allí pues le dicen cuándo es la semana de sanidad divina y usted puede tomarse una semana de vacaciones y hacer el mejor curso intensivo que puede hacer en su vida, porque le va a servir muchísimo y va a ser de bendición también para otros. Y es gratis. Es gratuito, completamente. Es gratis. También estamos, Claudia y yo estamos en YouTube, en la medicina de Dios, con diferentes programas de sanidad, de fe, de diferentes cosas que tienen que ver cómo funcionar, cómo
se recibe de Dios. ¿Cómo se Bueno, recibe vamos de a dar Dios? en los minuticos que nos quedan para las personas que nos están escuchando y nos están viendo y quizás son víctimas de una enfermedad, han recibido un diagnóstico con muy pocos pronósticos de estar bien, pues vamos a pedirle a la pastora que nos dé una guía práctica para cualquier persona que en este momento quiere ser sana y sabe que Dios puede hacerlo. Vamos a darle como unos 3 o 4 tips para que comience. Ok, pastora. lo primero que tienen que hacer es leerse Proverbios 4 del 20 al 22. Ahí están las instrucciones de cómo se recibe de Dios. Proverbios 4 del 20 al 22. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén, lo dice la palabra de Dios y yo lo creo y espero que tú también. Ese es el paso número 1. Ese es el paso número 1. Ojos, oídos y boca. La palabra tiene que entrar por los ojos, los oídos y salir por tu boca para que llegue a tu espíritu. Ese es el primer paso. Leer la palabra de Dios, leer esos 50 versículos de sanidad en En el alta Antiguo voz. Testamento y los 51 o 2 que hay en el Nuevo Testamento, Sí, ¿no? son 101 versículos que dice la palabra de Dios que nos ha dado hasta los 120 años con salud divina y todo tiene que ver con nuestra salud. Ok, entonces escucharlos, leerlos y pronunciarlos con nuestra boca y sobre todo creerlos. Y ¿verdad? creerlos, porque la fe viene por el oír y oír y oír y tratar de meterse en la medicina de Dios. Que nos oigan a Claudia y a mí, que hablamos mucho de sanidad y cómo se recibe de Dios. Claro. Eso va a desarrollar tu fe a un nivel alto. En YouTube, la medicina de Dios. Muy bien. Otro tip. Bueno, tienes que ponerle acción correspondiente a tu fe. Si tú crees que estás sano, no te quedes acostado en una cama. Mueve tu cuerpo, haz algo. Continúa tu vida en la medida de tus posibilidades, no paralizándote por la enfermedad, en fe de que Dios está realizando un proceso de sanidad en tu vida. Otro tip, haz la oración de fe, que es la oración de petición y súplica. Pero antes de hacer esa oración, busca 1 o 2 versículos bíblicos que te dé el Espíritu Santo para que medites en ellos. Y cuando haces esa oración, ya la haces dándole gracias a Dios que su palabra dice, que Él envió su palabra y te sanó, o que Jesús se llevó mis enfermedades y mis dolencias en la cruz de Calvario, y entonces empieza a dar gracias a Dios que ya recibiste. Hay que, de Dios se cree y se recibe la sanidad. Claro que sí. Ahora, primero que nada, ante todo, estamos hablando con personas que ya tienen una relación personal con Jesús, que le han recibido, que han nacido de nuevo. Si hay alguien que nos está escuchando y todavía no ha tomado esa decisión, la pastora Dialma García nos va a guiar en esa oración, que es el primer paso, establecer una relación personal con Jesús y luego todo lo que ella nos ha contado para poder vivir las promesas que Él nos ha dejado. Muy importante, si usted nunca ha recibido al Señor, haga esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos, y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, que por fe has entrado a mi corazón y vives en mí. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si usted ha hecho esa oración por primera vez, una nueva etapa comienza en su vida y todas estas promesas que nos da Jesús en la palabra de Dios son reales, pueden ser reales en su vida. Ya lo saben, la pastora Dialma García les invita a que ustedes puedan conocer su historia más completa en Me Escuchó, Me Salvó, Me Sanó, su libro en las plataformas digitales y sobre todo a que lleven una vida de fe, a que puedan superar cada prueba que tengamos en este viaje, ¿verdad? Así porque es, un viaje. así es. Sin fe no agradamos a Dios. Y yo los exhorto, si usted ha recibido al Señor hoy, que empiece a leer el Evangelio de Juan. Ese Evangelio te deja saber que Jesús es Dios. Muy importante. Amén, muy importante. La doctora Dialma García con nosotros en Huellas sobre el Agua. Gracias, pastora. Gracias.